Buenos días. En este día 7 de octubre del 2020, la primera lectura es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos del 1 al 2, 7 y 14. Transcurridos 14 años, subió otra vez a Jerusalén en compañía de Bernabé, llevando también a Tito. Subí por una revelación. Les expuse el evangelio que predico a los gentiles, aunque en privado, a los más representativos, por si acaso mis afanes de entonces o de antes eran vacíos. Al contrario, vieron que Jesús me había encargado de anunciar el evangelio a los gentiles, como a Pedro de anunciarlo a los judíos. El mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Reconociendo pues el don que he recibido, Santiago, Pedro y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de solidaridad, de acuerdo en que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Una sola cosa nos pidieron, que nos acordáramos de sus pobres. Esto lo he tomado muy a pecho. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que encararme con él, porque era reprensible. Antes de que llegaran ciertos individuos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero cuando llegaron aquellos se retrajo y se puso aparte, temiendo a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron en esta simulación, tanto que el mismo Bernabé se vio arrastrado con ellos a la simulación. Ahora, en cuanto yo vi que su conducta no cuadraba con la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives a lo gentil y no a lo judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a prácticas judías? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 116. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es algo vital para la persona, para el ser humano, conectarse, comunicarse, dialogar con nuestro Creador, contarle, hablarle, decirle cómo nos sentimos, qué hacemos, qué pensamos, cuando estamos tristes, cuando estamos afligidos, cuando estamos alegres. Qué especial es que nosotros entendamos cuál es esa herramienta que es fundamental para nosotros mejorar y cambiar muchas circunstancias y muchas condiciones en nuestra vida. Esa oración entonces es ese instrumento, es esa herramienta que es fundamental y que Jesús
nos está enseñando hoy a partir de su palabra. Nos está mostrando la importancia y la trascendencia de orar, la comunicación entonces que nosotros tenemos con nuestro Creador, que tenemos con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo a través de la oración. Es esa comunicación entregada, es esa comunicación humilde, es esa comunicación donde reconocemos nuestros errores, nuestros pecados, que reconocemos nuestras debilidades ante el Señor. Cuando nosotros entendemos lo importante que es orar, vamos a acudir en toda circunstancia, en toda situación, a la oración. Jesús entonces nos está mostrando acá, dice, una vez Jesús estaba orando en un lugar, en cualquier lugar. Estaba orando, si bien es cierto, es muy importante, porque en otro texto bíblico nos dice Jesús que cuando vayamos a orar nos encerremos en nuestro cuarto y que en intimidad con Dios le contemos nuestras circunstancias, y Dios, que conoce todo lo que nosotros somos y lo que tenemos y lo que hacemos, nos recompensará. Entonces, pero aquí está mostrando que no solamente en ese lugar, en ese espacio, vamos a entrar en oración, sino también en cualquier lugar, en cierto lugar. Qué bueno es que así como nosotros avanzamos en cada uno de los pasos en la vida, también tengamos en cuenta esa oración para comunicarnos con el Padre y pedirle en todo momento que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos dé la sabiduría. Porque miren que en la primera lectura San Pablo dice a los Gálatas: cuando yo vi que su conducta no encuadraba con la verdad del Evangelio. Esto tiene un fondo pero tremendo, porque eso es lo que nosotros debemos hacer diariamente, es mirar que nuestra conducta encuadre con la verdad del Evangelio. Aquí hay tres aspectos muy importantes en esta cita bíblica de la carta de San Pablo a los Gálatas. Primero, la verdad del Evangelio. El Evangelio es la verdad. ¿La verdad de quién? La verdad de Dios. Jesús dice a su Padre cuando va a dejar esta tierra: Padre, conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, que nosotros debemos dar por sentado, porque eso es un dogma de fe, que el Evangelio es la verdad. No podemos buscar en otro lugar, en otras cosas, la verdad, sino únicamente en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras, que es donde Dios, a través de su palabra, habla a nuestras vidas. Entonces, esa es la primera circunstancia. Y la segunda es que después tenemos que conocer esa verdad, ¿no? Porque si no conocemos esa verdad, pues no la vamos a cumplir, no la vamos a incorporar en nuestras conductas, en nuestros comportamientos. Entonces es muy importante conocer esa verdad. Y lo tercero es que debemos hacer que nuestra conducta, que nuestro diario vivir, que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras, todo lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer, porque también debemos omitir ciertas cosas, todo eso encuadre con la verdad del Evangelio. Que todo lo que yo haga esté exactamente en armonía, en coherencia con el Evangelio, con la palabra de Dios. Y por esa razón entonces hay aquí un discípulo. Usted y yo somos discípulos de Jesús porque estamos aprendiendo. Él es el maestro y nosotros aprendemos de Él. Entonces un discípulo, que no somos cada uno de nosotros, reitero, le dice al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos orar, porque nosotros no entendemos el verdadero sentido, el verdadero poder de la oración. Nosotros no entendemos que cuando le pedimos algo a Dios, se lo tenemos que pedir
para cosas importantes, para cosas trascendentes. Muchas veces le pedimos, Señor, dame una casa, pero no le oramos para que nos dé un hogar. Muchas veces le oramos al Señor, Señor, dame un carro, pero no le oramos para que yo pueda servir, para que yo pueda ayudar a los demás con ese elemento, con ese objeto que tú me vas a dar. Señor, dame un trabajo, pero no le decimos, Señor, dame un trabajo porque yo tengo que mantener a mi familia, yo tengo que llevar la provisión a mi casa, yo tengo, Señor, porque ese fue el papel que tú me diste, por ejemplo, al hombre, Señor, tú me diste el papel de proveedor de las necesidades de mi hogar, de mi casa. Dame un trabajo para que yo pueda cumplir ese deber que tengo como papá, como esposo, como jefe de mi casa, de mi hogar, de mi familia. Entonces miren que nosotros no sabemos orar y por eso entonces este discípulo le pide a Jesús, enséñanos a orar. Jesús estaba orando cuando uno de sus discípulos le dice esto. Y entonces él dice, cuando ustedes oren, digan, ¿a quién se está dirigiendo esta oración? Al Padre. Es decir, que inicialmente nosotros las oraciones se las tenemos que dirigir al Padre. Dice, cuando oren, digan, Padre, Padre. Pero vuelvo a decir, es sentir en el corazón eso que yo estoy pronunciando. Padre, sentirlo también en mi corazón, que realmente me estoy dirigiendo a mi Padre y que Él me está escuchando porque Él tiene oídos, Él está atento a lo que yo le estoy diciendo. Entender que realmente Él es mi Padre y por esa razón yo me dirijo a Él con toda humildad, con toda obediencia, porque si es mi Padre yo tengo que obedecer. Eso es lo que un padre espera de su hijo, que lo obedezca, que sepa, que conozca que lo ama, pero que también debe obedecerlo. Entonces dice, Padre, diríjase al Padre, santificado sea tu nombre. Cuando estamos hablando de santificado sea tu nombre, estamos reconociendo que el nombre de Dios es todopoderoso, es el nombre sobre todo nombre, es el que nos muestra, el que nos transforma, el que nos cambia, el que nos da vida, el que nos provee, es el todo. Yo soy quien soy, yo soy el que está con ustedes desde ayer, desde hoy, desde siempre. Yo soy el que soy. Ese es el nombre sobre todo nombre. Reconocer su santidad es reconocer que Dios es santo, santo, santo y que nosotros somos llamados a la santidad porque si Él es santo, nosotros también somos llamados a ser santos porque somos hechos a su imagen y semejanza. Venga tu reino, es decir, cuando nosotros nos arrodillamos, nos encerramos en esa oración y le decimos, Señor, venga ese reino que tú tienes a nuestra vida. El reino es la paz, es el amor, es la justicia, es la bondad, es hacer lo que es correcto. Venga tu reino a mí. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Cuál es ese pan bajado del cielo? Es Jesucristo. Es el que nos llena a nosotros. Es ese alimento que nosotros debemos comer todos los días para nutrirnos. Es Jesús. Pero le decimos, danos el pan creyendo que es solamente el alimento físico, el almuerzo, el desayuno. No, el alimento espiritual es lo que nosotros debemos pedirle al Señor, que nos venga a nosotros esa palabra de su Hijo Jesucristo, esas enseñanzas, ese amor, esa misericordia, que haga todo eso también en nuestras vidas. Pero también tenemos que pedir perdón por nuestros errores, por nuestras equivocaciones. ¿Pero a quién? Al Padre, pero quien nos perdona es su Hijo Jesucristo, quien es el que tiene autoridad para perdonar nuestros pecados. Entonces, a Jesús le pedimos perdón por lo que hicimos, por lo que no hicimos. Vuelvo a decir, analizando siempre que haya concordancia, que encuadre ese comportamiento mío con el Evangelio, con la palabra. Si yo hice algo que no es coherente con la palabra, tengo que pedir perdón porque me he equivocado, porque he hecho cosas que no correspondían. Y por esa razón entonces es que esto es muy profundo. La oración es algo muy importante. Por eso
En Filipenses 4 dice, tengan siempre la alegría del Señor. Cuando uno se llena de esa oración, cuando uno hace esa intimidad con el Señor, Él viene a llenarnos a nosotros de paz, de ese gozo, de esa tranquilidad, de ese bienestar mental, de ese bienestar emocional, de ese bienestar espiritual, físico. O aun cuando a veces falle el bienestar físico, aún así vamos a tener en nuestro corazón esa paz que nos hace ir adelante y seguir con alegría. Entonces en Filipenses dice, tengan siempre alegría del Señor. Lo repito, estén alegres. Que la bondad de ustedes sea reconocida por todos. El Señor está cerca. A través de la oración, el Señor entra en nuestro corazón, entra en nuestra vida, entra en nuestra mente, en nuestra alma. Por eso es que está cerca. ¿Qué más cerca de nosotros mismos que nuestro propio ser, que nuestro propio interior? No se aflijan por nada, más bien preséntenselo a Dios todo, todo, todo. Yo repito, estoy haciendo el recalque, soy yo, porque eso no está en la palabra. Dice, preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y también denle gracias. Y la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. A través de la oración, nosotros empezamos a recoger, a recibir, a llenarnos de esa paz que no la puede definir el mundo, que no la podemos definir nosotros con palabras, porque únicamente se siente esa paz, esa justicia y ese gozo a través de la oración. Por eso hoy, así como esos discípulos, o ese discípulo, digámosle a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Jesús oraba de día, de noche, pasaba toda la noche orando. Cuando iba a hacer cosas, todo el tiempo se estaba comunicando con el Padre en oración. Cuando iba a dar gracias, cuando Lázaro resucitó a Lázaro, le decía, gracias porque has glorificado a tu Hijo, gracias porque has escuchado aún al Hijo. Entonces, si Jesús, que es el Hijo de Dios, oraba y con tanta intensidad en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación, cuánto más nosotros que somos débiles y que somos frágiles frente al mundo. Por eso hoy vamos a decirle, Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos hoy, Señor, el poder de la oración. Gracias porque cuando oramos le estamos hablando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y estamos sintiendo que no estamos solos, que tú, Señor, siempre escuchas nuestras oraciones. Aun cuando tardes en dar respuesta, tu silencio también es una respuesta, Señor. Gracias. Danos ese don, Señor, de poder orar. Enséñanos como discípulos tuyos, Señor, a orar con coherencia, a orar, Señor, con entrega total, con entrega absoluta en esos espacios, en esos momentos de oración. Te damos gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén.